Bienvenida, hoy vamos a meternos a fondo con la normativa española, la que regula cómo pueden estar los extranjeros aquí legalmente. Tenemos unos documentos oficiales sobre autorización de estancia y residencia para extranjeros. Vamos a intentar aclarar qué es eso de estancia y qué es residencia. Exacto. El objetivo es, desgranar un poco esta información, que a veces es liosa, ¿verdad? Queremos entender bien la diferencia entre estar poco tiempo, la estancia, y quedarse, la residencia. Ver qué tipos hay y qué piden para cada cosa. Eso es. A ver si dejamos claro qué significa estar en situación de estancia, qué es residencia, cómo se demuestra cada una y qué implica todo esto. Pues venga, empezamos. Lo primero, entonces, es diferenciar esas dos situaciones, estancia y residencia. Los papeles estos que tenemos dicen que se acreditan con pasaporte, visado, la tarjeta de identidad de extranjero, según el caso, claro. Correcto. La estancia, tal como lo define la norma, es estar en España un tiempo corto, no más de 90 días. Esa es la regla general. 90 días, vale. Piensa en un turista, por ejemplo, o alguien que viene a algo puntual. Es verdad que menciona excepciones, ¿eh? Para estudiantes, intercambios, prácticas, voluntariado, ahí puede ser distinto. Pero lo normal, 90 días. Vale, 90 días, 3 meses. ¿Y qué ocurre si alguien quiere o necesita quedarse más? ¿Se tiene que ir sí o sí? No, no necesariamente. La normativa te da dos opciones si pasas de esos 90 días. O bien pides una prórroga de la estancia, si se dan las circunstancias. Ajá. O directamente tienes que solicitar una autorización de residencia. Y ojo con las prórrogas, que el texto lo matiza. Sí. ¿Qué dice? Sí, pero el tiempo total, sumando el visado y la prórroga, no puede pasar de 3 meses dentro de un periodo de 6. O sea, no es una forma de quedarse mucho más tiempo. Entendido. O sea, la prórroga tiene un límite claro. Vale. Y mencionabas antes algo de flexibilidad. Para gente que entra sin visado, de países con acuerdo quizá, ¿pueden ellos quedarse más de 90 días más fácil? La normativa sí contempla algo. Dice que si hay circunstancias excepcionales y están bien justificadas, se podría autorizar estar más de 3 meses, incluso entrando sin visado. ¿Y qué son esas circunstancias, lo dice? No entra en el detalle de cuáles son todas, pero deja claro que tiene que ser algo, excepcional, fuera de lo común. Una vez pasas ese límite de 90 días, o si tu idea desde el principio es quedarte más, pues ya no hablamos de estancia. Ahí ya entramos en la residencia. Perfecto. Creo que va quedando clara la diferencia. Estancia es corto, visita, residencia es para quedarse más tiempo. Hablemos de eso, de la residencia. Los documentos dicen que los residentes tienen una autorización para residir y que hay dos tipos principales, ¿no? Eso es. La normativa que estamos viendo separa claramente entre residencia temporal y residencia de larga duración. Son dos cosas distintas, pensadas para momentos diferentes y con requisitos y derechos también diferentes. Vale, pues empecemos por la primera. Residencia temporal. Según leo aquí, te permite estar en España más de 90 días, pero menos de 5 años. Y dice que se puede renovar. ¿Cómo funciona esto? Exacto. La llave es temporal. Y dentro de esta, la documentación distingue según para qué quieres residir. Por un lado, tienes la residencia temporal que no te permite trabajar. ¿Y esa para quién es? Pues según el texto, para quien demuestre que tiene dinero suficiente para vivir él y su familia, si la tiene, sin necesidad de trabajar aquí. Imagina, jubilados con pensión extranjera, gente con rentas. Vale, gente con medios propios. Pero es la única forma de tener residencia temporal si no trabajas. Me ha llamado la atención que el texto habla de otras cosas, incluso sin visado. Menciona situación de arraigo, razones humanitarias, colaboración con la justicia. ¿Qué es esto? Sí, ese es un punto muy importante. La norma reconoce que hay gente que, quizá no entró con un visado para quedarse, pero por circunstancias de la vida o por el tiempo que lleva aquí, puede tener derecho a regularizar su situación. El arraigo, por ejemplo, ¿qué sería? El arraigo suele implicar demostrar que llevas un tiempo viviendo en España, de forma continuada, y que tienes lazos aquí, familiares, sociales, a veces laborales, aunque sea sin papeles al principio. Las razones humanitarias, pues cubren casos de protección, vulnerabilidad especial, y la colaboración con la justicia es otra vía.
Lo importante de estas vías es que son circunstancias excepcionales, como dice el texto, y para ellas no te piden el visado previo que sí necesitas en otros casos. Son para regularizar desde dentro. Entendido. Como unas puertas traseras legales, por así decirlo, para casos justificados. Vale. ¿Y la otra gran modalidad de residencia temporal? La que sí permite currar. Esa es la autorización de residencia temporal y trabajo. Como dice el nombre, esta sí te habilita para trabajar y especifica que puede ser por cuenta ajena, o sea, contratado por una empresa, o por cuenta propia, como autónomo o montando tu negocio. ¿Y para esa, qué piden? Imagino que tener una oferta de trabajo o un plan de negocio, ¿no? Exacto. Normalmente va por ahí. Una oferta de empleo, un proyecto empresarial que sea viable, además de otros requisitos generales. Hablando de requisitos generales, para cualquier residencia temporal, ¿qué pide la normativa sí o sí? Veo aquí dos cosas importantes. Sí, hay dos condiciones básicas que resalta la documentación. Primero, no tener antecedentes penales, ni en España ni en países donde hayas vivido antes, por delitos que aquí también lo sean. Lógico. Y segundo, no ser rechazable en países con los que España comparte fronteras o información. Vamos, el espacio Schengen principalmente. Son requisitos de seguridad, de orden público, en el fondo. Vale. Y una vez tienes la residencia temporal, ya está, te olvidas. Hombre, olvidarse no. La normativa dice que tienes que comunicar cambios importantes, si cambias de nacionalidad, de estado civil o de domicilio. Hay que mantener los datos actualizados. Ujú. Y, muy importante, para renovar esas autorizaciones temporales, el texto dice que se volverán a mirar los antecedentes penales, aunque, bueno, teniendo en cuenta si ha habido indultos y tal, y también que estés al día con Hacienda y la Seguridad Social. Ah, mira. O sea, que miran que pagues tus impuestos y cotices. Exacto. Buscan una integración real también en ese sentido. Queda claro. La temporal es un primer paso, con sus condiciones. Y el siguiente nivel, la residencia de larga duración. Esto ya suena más definitivo. Sí, lo es. Representa un vínculo mucho más fuerte, más estable con España. La definición que da la fuente es clara. Te permite residir y trabajar en España indefinidamente y en las mismas condiciones que los españoles. Es un salto muy grande. Indefinidamente y como los españoles. Vaya. ¿Y quién puede conseguirla? El requisito clave que marcan estos papeles es haber vivido en España legalmente y de forma continuada durante 5 años con una residencia temporal. 5 años, además de cumplir otras condiciones que se detallan, pero la base son esos 5 años seguidos. 5 años continuados. ¿Qué quiere decir eso? Porque la gente viaja, se va de vacaciones. Si sales de España, ¿se interrumpe la cuenta? Buena pregunta. Es una duda muy habitual. Y la normativa lo aclara, fíjate. Dice que la residencia es continuada aunque hayas salido temporalmente. Menciona las vacaciones explícitamente u otras razones que se establezcan reglamentariamente. O sea que las salidas normales, justificadas, no rompen esa continuidad. Es un detalle práctico fundamental. Pues sí, la verdad, tiene sentido. ¿Algo más sobre cómo sumar esos 5 años? Sí, hay otra cosa interesante, que conecta con Europa. El texto dice que para contar esos 5 años también valen los periodos que hayas vivido legalmente en otros países de la Unión Europea si tenías la tarjeta azul de la UE. Ah, la tarjeta para trabajadores cualificados. Esa misma. Esto facilita que esa gente, si decide venir a España, pueda acceder antes a la residencia de larga duración aquí. Muestra esa conexión europea. Muy interesante. Y si es indefinida la de larga duración, ¿quiere decir que ya no la puedes perder nunca jamás? No, no es un cheque en blanco para siempre. La propia norma dice cuándo se puede perder, cuándo se extingue. ¿Son casos concretos? A ver. Pues mira, si se demuestra que la conseguiste con trampas, de forma fraudulenta. Si te echan del país con una orden de expulsión firme, claro. Si te vas fuera de la Unión Europea durante 12 meses seguidos, más de un año fuera, se entiende que ya no tienes vínculo. O si consigues la residencia de larga duración en otro país de la UE, porque normalmente solo puedes tenerla en uno. Entendido. O sea, es indefinida, pero no irrevocable. ¿Vale? Pues creo que el esquema general está claro. Estancia corta,
residencia temporal hasta 5 años, varias vías, renovable, y residencia de larga duración, tras 5 años, indefinida, pero con causas de extinción. Pero en los documentos hay una parte que trata una situación muy concreta y delicada, la de las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género. Así es. Es una sección que merece atención especial, sí, porque refleja una voluntad clara de protegerlas. Lo más llamativo que dice el texto es que sus derechos, los de la Ley de Violencia de Género, y las medidas de protección se les garantizan sí o sí, da igual su situación administrativa, incluso si están irregulares. Eso es muy importante. ¿Y cómo se aplica eso, según la norma? Pues con medidas muy claras para que el miedo a que las expulsen no les impida denunciar. El texto lo dice tal cual. Si al denunciar se ve que la mujer está irregular, no se le abre expediente sancionador por eso. Si ya lo tenía, se para. Y si tenía una orden de expulsión, también se suspende. La prioridad absoluta es proteger a la víctima. Vaya, es una protección fuerte. ¿Y entonces cómo consiguen regularizarse, tener papeles? Pues pueden solicitar una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales. Pueden pedirla desde que tengan una orden de protección del juez o incluso antes, si el fiscal emite un informe diciendo que hay indicios de que es víctima de violencia de género. ¿Y se la dan al momento? No exactamente al momento. La pueden solicitar ahí, pero la decisión final, la concesión, queda como en espera, condicionada. La Administración espera a que termine el juicio por la violencia de género. El resultado de ese proceso penal es el que decide si se concede o no definitivamente la autorización. Comprendido. El juicio es clave. ¿Y los hijos? ¿Qué pasa con ellos? Sí, la norma piensa en la familia. Dice que la mujer puede pedir la autorización también para sus hijos menores o para los hijos con discapacidad que dependan de ella, e incluso para los mayores de 16 años si estaban aquí en España cuando se denunció. Ajá. A los mayores de 16, la autorización sería también de residencia y trabajo como a la madre. Se intenta proteger al núcleo familiar directo. ¿Y el final de la historia? Decías que depende del juicio. Exacto. Si el juicio acaba confirmando que sí, que fue víctima de violencia de género, con una sentencia condenatoria, por ejemplo, o alguna resolución judicial que lo diga, pues entonces le notifican que le conceden las autorizaciones que pidió para ella y sus hijos, y si no las había pedido aún, le dicen que puede hacerlo y le dan un plazo. ¿Y si pasa lo contrario? Que el juicio acaba y no se puede confirmar la violencia. ¿Una absolución? ¿Un archivo? ¿Qué pasa con sus papeles? Pues en ese caso, esa protección especial ligada a ser víctima desaparece. La norma dice que entonces sí se iniciaría el expediente para sancionarla por estar irregular o se continuaría el que se había parado. Su situación volvería a regirse por las normas generales, sin esa vía excepcional. Bien. Bueno, creo que hemos repasado los puntos clave de estos documentos. La diferencia estancia, residencia, la temporal con sus variantes, sin trabajo, con trabajo, arraigo, humanitarias, la de larga duración tras 5 años. Sí, y hemos dedicado un tiempo a entender ese caso específico de las mujeres víctimas de violencia de género, donde la protección es lo primero y la regularización depende del resultado penal, incluyendo a los hijos. Es un mecanismo importante con efectos directos en la residencia. Esperamos que este repaso, este análisis detallado de la normativa, que haya servido para aclarar un poco cómo funciona este sistema de permisos para extranjeros en España. Sin duda. Y como reflexión final, quizá, viendo cómo se organiza todo esto, uno se puede preguntar por el equilibrio que intentan lograr estas normas. Por un lado, controlar quién entra y sale. Por otro, las necesidades de trabajo que pueda tener el país, también la integración de la gente que ya vive aquí a largo plazo y, claro, la parte humanitaria, la protección de derechos. Son muchos objetivos a la vez. Claro. ¿Y cómo encajan en la práctica? Chocan a veces, se crean problemas, retrasos y, sobre todo, ¿qué supone para la vida de una persona que su posibilidad de vivir legalmente dependa tanto de cumplir requisitos muy concretos, ya sea tener un contrato, demostrar un tipo de arraigo específico o encajar en una situación excepcional como esta de la violencia de género? Son preguntas, complejas, ¿no?, sobre cómo estas reglas escritas se viven en el día a día. Algo para seguir pensando.